y precisamente para hablarnos de este proceso de renovación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, así se llama todavía oficialmente, saludamos a su todavía actual presidenta, Perla Gómez. Muy buenos días, Perla. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo también a todos ustedes. Con el gusto de saludarte también. ¿Cómo observaste este proceso que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa para definir a quien puede ser tu sucesor y en el que tú misma eres todavía una contendiente? Pues efectivamente la ley contempla la posible confirmación. En periodos anteriores se había manejado una postulación en lo individual, donde simplemente el titular presentaba su posición respecto a querer continuar y se hacía de manera, la revisión solamente hacia una persona y si no procedía se abría hacia los demás. En mi caso yo solicité que hubiera una apertura porque hubo una reforma constitucional que hablaba justo de elementos a reforzar sobre la propia apertura hacia organizaciones, instituciones y academia en materia de derechos humanos para la postulación, de tal suerte que también incluso en mi caso, que puede ser una confirmación o una elección de un nuevo titular, ya da certeza a la propia institución de que va a haber una persona designada, ya sea para la oportunidad o ya sea llegando a una nueva persona a la responsabilidad. Eso evita en su momento que haya un vacío donde si no hubiera un consenso para una continuidad, se tuviera que abrir una postulación y tardara más tiempo, generando una incertidumbre en cuanto a quién debiera ser responsable de la propia institución. ¿Te parece que ha sido suficientemente transparente, abierto el proceso como marca la ley? Pues creo que se hicieron ejercicios inéditos. El primero es justo que fuera abierto, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos así se postuló cuando se quiso reelegir la persona que estaba de titular, se abrió al mismo tiempo para que postularan candidatos y en este caso se hizo aparte un ejercicio adicional donde está participando la sociedad civil a través de un comité de observadores de más de 90 organizaciones. Creo que eso está dando certeza porque de entrada las transmisiones también de las entrevistas fueron públicas, hubo apertura para que entraran personas, y los diputados, que hay que reconocerlo, hicieron suyas muchas de las preguntas que aportaron los integrantes de sociedad civil e incluso están recibiendo opiniones por escrito sobre cómo se vio todo el proceso y creo que tienen bastantes elementos para poder tomar una decisión tanto para el dictamen y en su momento ese dictamen sirva también de sustento hacia el pleno de la asamblea que pueda tomar la decisión. Independientemente de la decisión que tomen los asambleístas, que sabemos será ya muy próxima, si eres tú ratificada o no en el cargo, pues has sido la primera mujer que ha encabezado esta institución en la Ciudad de México. ¿Cuál sería tu balance en este momento de 3 años de gestión, Perla, al frente de la Comisión de Derechos Humanos? Pues que hay grandes retos. Creo que el más importante, lo dije yo cuando postulé hace ya casi 4 años, fue el hecho de la reforma política y la nueva Constitución de la Ciudad de México. No es menor, participamos en todo el proceso, fuimos el único órgano que hicimos aportes y fuimos a defender los derechos humanos para que se integraran en la nueva Constitución. Sabemos que está impugnada, actualmente se va a retomar en la Corte. Creo que ese va a ser uno de los grandes retos inmediatos de ir a defender que no haya retrocesos en la materia. Otro también pues se da a raíz de los sismos recientes que lamentablemente presentamos en la ciudad, en los cuales también la comisión y en el caso de mi gestión emití por primera vez recomendaciones en cuestiones de construcciones irregulares y cambio de uso de suelo y empezamos a posicionar, porque lo hicimos en ONU Habitat, todo lo que implica el derecho a la ciudad como la parte de lo que es ser una megalópolis y lo que tiene que ser un desarrollo urbano con visión de derechos humanos. Creo que en el corto plazo vendrá la defensa de la Constitución, viene el tema de la implementación de todos los nuevos derechos y de la parte institucional, ya cuando entre en vigor la Constitución, y de lo que es en el corto y mediano plazo la reconstrucción, que no la concebimos sin una visión integral de derechos humanos, con esta cuestión de lo que implica el desarrollo humano, pero sobre todo lo que implica el derecho a la ciudad. Entonces, sí son retos que hemos presionado en estos años, lo hemos dicho y lo hemos hecho por primera vez en toda la historia de la institución, y la propia institución que el próximo año está por cumplir sus primeros 25 años de existencia. Eso es. ¿Qué tal? Muy buenos días, Perla. Carla Pulido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo calificaría las recomendaciones hechas a su gestión por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera? La respuesta más bien que usted recibió del gobierno a las recomendaciones que emitió.
Pues de entrada tenemos el hecho inédito también de tener todas las recomendaciones emitidas al gobierno central aceptadas. Todas. Y tenemos también un diagnóstico que realicé y que también se hizo de la mano de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea. Teníamos recomendaciones emitidas, aceptadas y no cumplidas de más de 12 años de antigüedad. Logramos de manera inédita atender más del 50% de esas recomendaciones, pero sobre todo en la visión de víctimas. Logramos pagos en casos de víctimas reconocidas desde el año 2002, por ejemplo, uno de tortura, que se le dio su pago de indemnización apenas por el año 2014. Creo que eso es algo que también tenemos que reforzar y que va a entrar en vigor por la Constitución, que es cómo hacer eficaz cuando se emite una recomendación para que no quede a la voluntad de un gobierno el que se dé el cumplimiento años después, sino que sea una responsabilidad permanente, indistintamente quien genere la responsabilidad, se asuma, se cumpla, y en el caso de las recomendaciones emitidas sí ayuda a la aceptación, porque finalmente permite iniciar la ruta de restitución, en su caso, y indemnización en los casos de reparación hacia las personas, pero sobre todo la ruta de no repetición, acciones que hemos identificado en patrones de conducta que pudieran seguir afectando nuevas violaciones a derechos humanos. Diría Perla Gómez, actual titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que fue una buena relación la que tuvo con el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Pues fue una relación institucional, respetuosa, también hay que decirlo, hubo recomendaciones de todo tipo, en el caso de muerte obstétrica, lo que fue el caso, no se diga en temas de reclusorio, que tenemos varias recomendaciones emitidas al respecto, tenemos el caso Narvarte, tenemos aspectos que sé que reconocer que teníamos una expectativa respecto a una actuación de ciertas autoridades y no necesariamente se logró, y sí el hecho de que la instrucción sea el cumplimiento, la aceptación, ayuda a que no nos vean como el enemigo a vencer, sino como el aliado estratégico para evitar la violación a derechos humanos. No concebimos un gobierno que quiera violar los derechos humanos como una instrucción, pero si sí pasa, que no se tolere, que se erradique y que incluso se sancione al propio servidor público que pudiera estar violando los derechos. Creo que en esta visión que le he querido dar a la Comisión de Derechos Humanos de un ente de Estado contrapeso de poderes, ayuda a que pueda uno articular con la autoridad sin subordinarse, conservando la autonomía, pero coadyuvando en la capacitación, en la identificación, incluso en envío a otras autoridades como la propia Asamblea Legislativa de observaciones para que puedan hacer mejor su trabajo. Eso sí, en cuanto aparece una persona que reporta una posible violación a derechos humanos, nos volcamos a revisar con la buena fe lo que nos dice y sobre eso emitimos las recomendaciones. ¿Dónde estarían las áreas más opacas o estas a las que se refiere que no hubo tanta respuesta como se esperaba en materia de derechos humanos del gobierno de la ciudad? Pues tenemos el histórico en cuanto a lo que implica la Secretaría de Gobierno respecto al sistema penitenciario. Es uno de los grandes retos en la ciudad, lo sigue siendo ahora con el nuevo sistema penal acusatorio. Tenemos también la propia Secretaría de Seguridad Pública, hay que decirlo, nosotros iniciamos esta gestión hace 580 acompañamientos en movilizaciones, que inhibió ya y está generando una visión diferente de las movilizaciones, pero la Secretaría de Seguridad Pública tiene un alto registro, el caso de Procuraduría, también el acceso a información de expedientes, la forma en que se utilizan los protocolos de atención de los tipos que se manifiestan, incluyendo posibles casos de feminicidios, temas de derecho a la información de las víctimas cuando no tienen conocimiento de sus expedientes, y algunos casos también en Secretaría de Salud, porque vemos que son los que en el cotidiano pudieran tener un impacto, pero también otros que no eran tan visibles, como estos de derechos económicos, sociales, culturales, donde implica la seguridad jurídica, donde implica temas de desarrollo urbano, que también le entramos a una visibilización y emisión de recomendaciones. Claro. Finalmente, si Perla Gómez no es ratificada por la Asamblea en el cargo y si se elige a un nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué va a hacer ahora usted? Pues creo que lo primero y siendo institucional es respetar la decisión soberana que va a tomar en estos días la Asamblea, confiando en que lo pueda llevar a cabo para que no haya un vacío respecto a tener certeza de la continuidad o en su momento el relevo, hacer la entrega recepción correspondiente. Yo me he dedicado históricamente a llevar desde la Academia litigios gratuitos en defensa de la libertad de expresión. Soy maestra egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero tengo también mi plaza con licencia en la UAM, así que pues yo seguiría construyendo desde donde lo pueda seguir continuando haciendo, como lo he venido trabajando, temas de
derechos humanos, libertad de expresión, pero sobre todo ahí sí seré muy prudente, confío en la decisión que va a tomar la Asamblea, y ya cuenta con los elementos que puede evaluar mi desempeño, pero al mismo tiempo también seré institucional, respetuosa de porque es una institución que merece justo un trabajo que se tiene que dar, es muy fuerte porque tiene muchos programas que históricamente han estado ahí, y yo confío pues, en su momento de la deliberación, pues tener también actitud de respeto e institucionalidad que requiere este tipo de procesos. Muy bien, pues Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, agradecemos mucho su conversar con nosotros y estamos pendientes de lo que suceda en el relevo en esta comisión. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Por este balance que hace de su gestión Perla Gómez. Vamos a ver qué decide la Asamblea. Las señales apuntan a que habrá un nuevo titular, eso es lo que se comenta en los corrillos legislativos de la Asamblea, que no sería ratificada, pero bueno, pues la decisión corresponde estrictamente a los asambleístas. Y ella, como dice, pues será institucional y hará la entrega correspondiente a quien se designe si fuera el caso. 6:48 y volverá a sus actividades, dijo ya ella, en la academia, en donde siempre ha estado en estas labores de defensa de derechos humanos.